Buenas tardes, estamos aquí con el historiador de arte Antón Castro y vamos a empezar la entrevista. ¿Cómo definirías el trabajo de un historiador del arte? Bueno, un historiador del arte hoy es mucho más que lo que era un historiador del arte hace unos 30 o 40 años, ¿no? Porque si diseccionamos la historia del arte en sentido estricto, no es más que hacer un relato de los acontecimientos artísticos en un marco histórico. Pero hoy un historiador del arte tiene que echar mano de la estética, es decir, de la filosofía del arte y de la crítica, es decir, de un análisis puntual de todo lo que está sucediendo en el mundo. Por eso es imprescindible hoy que el historiador del arte domine lo que era la historia del arte tradicional, analizar el hecho artístico en el contexto histórico, se hace a nivel profesoral más o menos, y en la investigación artística, la estética del arte y la crítica de arte. Historia, crítica y estética son tres patas imprescindibles dentro de lo que es la historia del arte. ¿Y cuál crees que es la labor fundamental de un historiador del arte? Bueno, os lo decía antes, en sentido estricto, un historiador del arte tiene una doble dimensión hoy. A, la investigación, que es analizar el arte, la obra artística en un marco histórico. Esa es la historia del arte, es lo que hago yo, lo que he hecho en los últimos 40 años o más. Pero es mucho más que eso también. Y B es la enseñanza, la docencia y la investigación serían las dos opciones fundamentales de un historiador de... Claro, pero no es obligatorio que tengan esas dos funciones, ¿no? Podría dedicarse simplemente a la investigación. Podría dedicarse exclusivamente a la investigación, ¿no? Pero hoy normalmente un historiador del arte se dedica a la enseñanza y a la investigación. ¿Por qué no podría dedicarse solo a la investigación? Y te lo digo por experiencia, porque es difícil vivir. Yeah. No he conocido en los últimos 40 años a ningún historiador del arte que haya vivido exclusivamente de la investigación. Es muy, muy, muy difícil. Y si vive de la investigación, claro, si está en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene un salario, pero todos los historiadores del arte en España que pasan al CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son previamente profesores. Ajá, vale. Pero el historiador del arte inevitablemente va a terminar siendo comisario de exposiciones y siendo crítico de arte, que son las otras patas imprescindibles de un buen y completo historiador del arte. ¿Y qué cualidades crees que son las más importantes para desarrollar una buena... ¿Qué cualidades crees que son las más importantes? Bueno, yo no creo que se necesiten cualidades especiales. Yo creo que la cualidad esencial es la de siempre, la vocación. Yeah. Es decir, es como ser artista. Es decir, vocación significa que te guste lo que estás haciendo. La responsabilidad, porque un historiador del arte tiene que ser responsable, y la profesionalidad. Y aparte, la dedicación. Eso es imprescindible. Si quieres hacer un trabajo de investigación bien hecho, se necesitan esas cualidades, esas características, ¿no?, que acabo de citar. ¿Y qué formación académica es necesaria para desarrollar una buena función como historiador del arte y cuál es la que posee usted? Vamos a ver, para ser historiador del arte no hace falta estudiar específicamente nada. Yo he conocido historiadores del arte buenísimos que no han hecho ningún tipo de carrera. En España hay un caso, que es el caso de Juan Manuel Bonet, que no tiene ninguna licenciatura. El actual, había sido el último o el penúltimo director del Instituto Cervantes, ¿no? Juan Manuel Bonet es un buen historiador del arte, un buen crítico y un buen comisario de exposiciones, ¿no?
no ha hecho una carrera universitaria y sin embargo tiene algunos de los libros más interesantes de historia de arte contemporáneo de España. En mi caso concreto yo hice una licenciatura, un doctorado y amplié estudios en París y en Nueva York, pero no hace falta absolutamente nada, hace falta tener vocación y querer el arte, visitar muchos museos y bueno, ser un estudioso de lo que es el arte, porque atención, estamos hablando en términos globales, pero el historiador del arte normalmente se especializa, es un especialista, no hay un historiador del arte global, hay un historiador del arte medieval, hay un medievalista, puede haber un arqueólogo, puede haber un historiador del arte de arte antiguo, uno de arte de renacimiento, de barroco, de neoclásico, uno de romanticismo, uno del último tercio del XIX, un especialista en la vanguardia histórica o un especialista en arte actual, que es mi caso. Por lo tanto, aunque tengas un conocimiento global de todo, pero lo otro es demasiado lazo, porque un historiador del arte abarca todo, pero un investigador cuando se investiga, no se investiga en términos globales. Sí hay historiadores del arte que investigan acerca de la metodología del arte, los métodos, evidentemente, y dentro de los métodos hay especialistas. Hay iconógrafos, hay iconólogos, hay especialistas en semiótica, hay especialistas en formalismo, hay especialistas en estructuralismo, especialistas en postestructuralismo, dentro de lo que es la metodología de la historia del arte. Pero estamos hablando de que el historiador del arte hoy es un súper especialista, es decir, se especializa incluso a veces en un artista concreto. Hay historiadores del arte que han dedicado su vida a Picasso, por ejemplo, y dentro de Picasso a un aspecto de Picasso. Yo os proponía como trabajo el Picasso joven, pues yo me especialicé en ese Picasso joven. Entonces, y en arte y naturaleza, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que es en lo que he trabajado. Por lo tanto, hay lo que se llama superespecialidades en el historiador del arte, porque si no es así, la investigación que se hace va a ser una investigación deficiente. Sería demasiado amplia. Claro. Y luego, el historiador del arte se ve en las publicaciones. Normalmente, ¿en qué tipo de publicaciones? En las publicaciones indexadas. Es decir, en revistas que tienen un criterio y un reconocimiento a nivel español o internacional, cuyos artículos son vistos y corregidos por llamados pares ciegos. Es decir, mi investigación yo la mando a revistas especializadas y ahí hay señores que no me conocen, claro, que no saben a quién están analizando y que son los que tienen que decidir si tu artículo se va a publicar o no se va a publicar, si constituye una aportación o no constituye una aportación, que es muy subjetivo a veces, pero tiene una carga de objetividad también. Bueno, personalmente, ¿qué le motivó para estudiar historia del arte? Bueno, yo empecé dibujando y pintando, cosa que hago aún ahora, pero lo hago como un aficionado, y eso me llevó a la historia del arte, porque yo era de un pueblo, me gustaba el arte desde el principio. Es una cosa anómala porque yo soy de un pueblo pequeño, de un puerto de mar, donde había muy pocos antecedentes en mi pueblo y en mi familia, desde luego, que estuviesen vinculados a la historia del arte. Es una vocación. Por lo tanto, cuando tienes una vocación y luego lo vinculas a lo que será tu profesión, en mi caso fue una profesión, porque yo empecé muy jovencito a dar clase, a hacer exposiciones y a investigar. A hacer exposiciones como comisario y a investigar. Actualmente, a día de hoy, he escrito alrededor de 800 artículos sobre arte. Y unos 45 libros. ¿Cómo descubriste que tu camino era el arte? Bueno, eso te va llevando, la propia inercia de la vida te va llevando ahí. Yo, de chico como vosotros, de niño como vosotros, dibujabais como... Entonces me gustó el dibujo desde el principio, insistí, y en vez de ir hacia
hacia lo que era mi vocación natural, la pintura, desemboqué en una parte que no esperaba, que era la parte teórica. Y eso es un encuentro fortuito, como todos los encuentros que luego son profundos, son fortuitos, no hay ninguna razón. Y la razón es el azar y a veces la necesidad. Yo empecé a dar clase, daba clase de historia del arte desde muy joven, en un instituto, antes había asignaturas autónomas de arte. Cuando yo empecé a dar clase hace más de 40 años, 43 años, por tanto, fijaros, hace muchísimos años, y eso me llevó a hacer crítica de arte. Yo empecé a hacer crítica de arte hace más de 40 años en La Voz de Galicia, luego empecé a hacer crítica de arte en revistas especializadas de España y de países de todo el mundo. He escrito en más de 40 revistas de todo el mundo en los últimos 40 años. Y el comisariado, es decir, la historia del arte me llevó a la crítica del arte y la crítica de arte me llevó al comisariado de exposiciones. He hecho hasta el momento 115 exposiciones como comisario en todo el mundo, en diferentes países. ¿Y de qué trata así un poco la labor del comisariado? Bueno, el comisario es el conceptor de una exposición, es el ideólogo de una exposición, que es un proyecto. Un comisariado es un proyecto, dependiendo si la exposición es individual o colectiva, el proyecto cambia. Pero el comisariado es un libro que tú escribes en forma de proyecto en el que propones una tesis, o bien sobre un artista a nivel individual, en forma de monográfica o antológica, o en grupo. En grupo, que puede ser una exposición de tesis. A mí me interesaron siempre articular tesis, reuniendo a una serie de artistas y haciendo exposiciones en torno a una idea. Por tanto, es un libro abierto, ilustrado, con obras de diferentes artistas, donde el comisario es el que maneja los hilos para plantear una tesis. ¿Y tiene algún movimiento artístico así predilecto? Bueno, yo no creo especialmente en los movimientos artísticos, creo en los artistas y creo en las épocas, ¿no? Sí. Yo, básicamente, todo lo que hice lo hice a partir de 1978, por tanto, es decir, es la parte más contemporánea. Me desenvolví básicamente en pintura y escultura, cuando se hablaba aún había una diferencia de géneros, una diferenciación de géneros, y después del año 85-86, cuando hay una ruptura de la conciencia de género, se produce una división de género. Cuando haces una exposición, yo particularmente no tengo preferencias, utilizo todo tipo de lenguajes y artistas en función de la idea que quiero reforzar, Claro. o vertebrar o exponer. Bueno, para ti, ¿cuál crees que es el historiador del arte por excelencia a lo largo de la historia? El más importante o relevante. No sé, hay muchísimos. A mí me interesan historiadores del arte como René Vergier, es un historiador suizo. Dentro del arte contemporáneo me han interesado otros que rozan más el mundo de la crítica, como un norteamericano como Clement Greenberg. Hay un francés que me interesa muchísimo, que es Jean Clerc. Pero tampoco tengo grandes preferencias. No sé, me ha interesado mucho el trabajo de un comisario de exposiciones, al que traté muchísimo. Bueno, se me ha ido. Estoy en una etapa de Lagunas, que fue director de la Kunsthaus de Zurich, el que hizo Cuando las actitudes devienen formas. Harald Seemann. Me interesa el trabajo de esta gente porque han concebido el trabajo como proyectos.
es decir, como proyectos con unos objetivos, un desarrollo y unas conclusiones. Y eso es lo que da legitimidad a un proyecto de historia del arte, de crítica o de estética. Entonces, por eso voy a defender siempre a esa gente, pero tampoco tengo una preferencia prefijada de determinados historiadores del arte. No cité algunos, pero en fin, no. Hay un norteamericano muy interesante que lo seguí durante mucho tiempo, Joel Shapiro, que manejé muchísimo en un momento dado. Otro que manejé durante mucho tiempo, que fue alcalde de Roma, ahora se me va la mente, ya te lo diré después y lo anotarás, pero así de manera especial no. Aquí en España hubo historiadores del arte interesantísimos como Martín González, que seguimos muchísimo, Julián Gallego, sí, todos historiadores del arte, a mi entender, muy buenos. He seguido mucho, presidió el tribunal de mi tesis en la Complutense a Antonio Bonet Correa, y hubo un historiador del arte realmente sublime, extraordinario, gallego, que daba clase en Harvard, que era Serafín Moralejo, que era profesor en Harvard. Sí. ¿Y cuál consideras que es el periodo artístico que más has investigado? El periodo artístico que más... Hombre, el periodo artístico sobre el que más he investigado, primero es la contemporaneidad del siglo XX. Dentro del siglo XX he investigado por periodos. He investigado algo, la vanguardia histórica, traté la vanguardia histórica gallega en una tesis, y por tanto, por refracción, la vanguardia histórica española e internacional. Como os decía antes, esa vanguardia histórica en relación a artistas como Picasso. Y luego el arte actual, todo el arte después de los 80. Es decir, donde más he profundizado es todo lo que ha surgido después de la posmodernidad a partir de 1980, ¿no? Todo el arte de los últimos 35 o 40 años. Eso es lo que más he investigado. Luego en arte y naturaleza también, que fue una especialidad en la que he trabajado. Y el resultado es mi trabajo en la Isla de Esculturas. Bueno, claro, porque se consideraría que el trabajo de las esculturas es como un comisariado también. Claro. Perfecto. Ese es un comisariado, en cuanto que yo hice ese proyecto durante años. Sí. Pasa que hacía falta mucho dinero, necesité más de 130 millones de pesetas, que era difícil conseguirlas en Galicia. Cuando lo conseguí, se hizo el proyecto y trabajé con esos escultores durante un año. Claro, ese es un proyecto, claro, es un proyecto, además un proyecto que está refrendado en todo el mundo. Una de las expertas mundiales en arte y naturaleza, Colette Garrot, la francesa, dedica en uno de los grandes libros de los últimos años de arte y naturaleza, dedica más de 20 páginas a ese proyecto. O sea, eso da la dimensión de la importancia de ese proyecto. Y bueno, ¿cuál considerarías que es tu trabajo de investigación más importante? No sabría decirlo, porque depende. Hay muchísimos trabajos en diferentes periodos. Cuando he investigado sobre la vanguardia histórica gallega, eso me pareció importante, pero he investigado sobre arte y naturaleza, luego todo lo que es el arte y la naturaleza de los años 90, en el marco de la Isla de Esculturas. Entonces, quiero decir que esto depende de los periodos. He investigado sobre ese Picasso, he dedicado 8 años a ese Picasso, el primer Picasso. Es decir, los trabajos, no es que haya mejores trabajos, sino a dónde se han dirigido tus intereses de investigación en determinados periodos de tu vida. Yo lo hice con la vanguardia histórica, con el arte y la naturaleza y con el Picasso joven. Y
muchos momentos con diferentes artistas a nivel intelectual, a nivel individual, ¿no? A nivel individual, con lo cual dudo mucho, excepto que haya un historiador del arte que se haya súper especializado en un artista, que los hay. Yo conozco a gente que se ha especializado, pues tengo una amiga que se especializó en los últimos 30 años sobre Maruja Mayo y lo único que investiga es sobre Maruja Mayo. O sea, seguramente debe conocer los pelos de los pies de Maruja Mayo. ¿Y qué procesos se siguen en estas investigaciones? ¿Qué procesos? Sí, bueno, cuando tú investigas, acotas un tema, lo acotas, puedes acotarlo temporalmente y lo puedes acotar en términos de contenido. Es decir, cualquier buen trabajo tiene A, unos objetivos, B, una metodología, C, un desarrollo de esos objetivos y unas conclusiones. Este esqueleto se aplica a todo, claro, evidentemente. Entonces, un trabajo, cuando afrontas un trabajo, afrontas un proyecto con unos objetivos para llegar a unas conclusiones. Y ese es el marco esquelético en el que se va a desarrollar. ¿Y actualmente tienes alguna investigación en manos o algún proyecto? Sí, sigo con lo que da de sí Picasso y sigo trabajando con arte y naturaleza. ¿Y has colaborado con algún historiador? Sí, con muchos historiadores he colaborado, he hecho trabajos y con escritores incluso. Hemos hecho trabajos conjuntos, claro, eso siempre se hace. ¿Y has trabajado como historiador en el sector privado? Sí, claro. He hecho informes para instituciones privadas, para el Parlamento de Galicia, para Hacienda, para el museo, para diferentes museos. He hecho muchos trabajos para muchísimos museos y para instituciones privadas, claro. He hecho informes, además, estudios visualizados a la luz de lo que es la historia del arte y la crítica y la estética, claro. He hecho trabajos. He hecho libros incluso. El último trabajo que he hecho, o uno de los últimos, es un trabajo para gas natural Fenosa. Toda la catalogación de gas natural Fenosa la he hecho yo. Claro, porque gas natural Fenosa tiene una colección, ¿no?, de arte. Tiene una colección de más de 600 obras, claro. Bueno, y leí una cita de Ernst Gombrich que dice... ¿Lo conoces? ¿Cómo lo voy a conocer? Gombrich lo conoce cualquier chaval. Cualquier chaval que empiece historia del arte tiene que conocer a Gombrich. Bueno, pues cita que compara algo así como el campo del arte con la Galia de... Ernst Gombrich. Con la Galia, que es de la antigua Roma, que se divide los conocedores o aficionados, los críticos y los historiadores del arte académico. Sí. ¿En qué campo de eso usted...? ¿Los historiadores del arte? Académico. Es que yo leí una cita que pone, el campo de la historia del arte es similar a la Galia de Julio César, dividida en 3 partes habitadas por tribus diferentes, aunque no necesariamente hostiles. Sí. Los conocedores o aficionados, los críticos y los historiadores de arte académicos. Conocedores, aficionados. Críticos y historiadores de arte académicos. Críticos y historiadores de arte académicos. Hombre, yo ahí estaría en los críticos, evidentemente. Aunque si leéis, hay un libro que os recomiendo siempre a todos, de Oscar Wilde, que se llama El crítico artista. Y Oscar Wilde dice ¿Pero es una tesis o...? No, es un diálogo entre Ernest y Gilbert, Oscar Wilde, el escritor, de Dorian Gray. ¿No? Hay un diálogo entre dos personajes, Ernest y Gilbert, y uno le dice al otro: amigo mío, los críticos del arte no son necesarios. Y dice Gilbert: ¿y por qué? Hombre, mira Grecia, en las mejores épocas del arte, en Grecia, por ejemplo, no había críticos de arte. Y mira qué arte hacían. Entonces, ese cinismo wildiano, ese cinismo de Oscar Wilde, creo que responde un poco. Pero realmente no había críticos de arte
en aquella época. No habría críticos de arte en aquella época. Ya me dirás tú, en Grecia, en la Grecia clásica, como dice Oscar Wilde, que es una época extraordinaria de fertilidad artística, no había críticos de arte. Por eso él dice, los críticos son prescindibles. Dice Wilde, él que era crítico también, mira en la época griega, qué arte tan bueno hacían. No había críticos de arte. En las mejores épocas del arte no había críticos de arte. Esa es la conclusión. Evidentemente, de esa división de Gombrich, yo me siento más identificado con lo que sería el crítico, ¿no? Crítico. ¿Te identificas con algún estilo o alguna generación de artistas en concreto? Hombre, me identifico con la generación de artistas que surgen, que es mi generación, en los años 80, ¿no? Toda la generación, que es aquí la generación, por otra parte son amigos míos de Reixa, Antón Patiño, Freixanes, Menchulamas, toda esa generación que son en la que yo crecí como crítico de arte, evidentemente. ¿Y cómo ves el panorama artístico, tanto español como gallego, actualmente? Yo, al contrario del resto del mundo, que siempre ve de manera catastrofista el arte, yo nunca lo he visto de manera catastrofista, yo lo he visto siempre bien. ¿Por qué? Porque cada época analizó su contemporaneidad de manera catastrofista. Si tú vas analizando y coges por décadas el siglo XX, los que vivían en 2010 decían, el arte que se hace ahora es un desastre. Pero pasas a 1920 y dicen lo mismo, 1940 dicen lo mismo. Entonces, me parece que el arte de ahora es diferente, vivimos una época, el arte responde a un Zeitgeist, esa palabra alemana, Zeitgeist, que define el arte de una época particular. Yo creo que es un arte interesante, de una época de dilución de géneros, una época con una dimensión social totalmente diferente, porque el mundo vive una inseguridad terrible después del 11 de septiembre de 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué arte vivimos? El de la respuesta a una situación de inseguridad. Y los artistas han asumido una conciencia ante esa situación de inseguridad y las respuestas se ofrecen las macromuestras internacionales, las grandes macromuestras que vemos cada 2 años en Venecia, cada 5 en Kassel, u otras muestras de síntesis, ¿no? Pero el arte actual no está en crisis. Creo que el arte nunca ha estado en crisis. Si algo nunca ha estado en crisis, incluso en épocas de guerras, pensemos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ha sido el arte. Y esta época que vivimos tiene un arte tan bueno como el de cualquier época y que obedece al contexto que estamos viviendo en términos sociales y políticos, evidentemente. Y bueno, te iba a preguntar el internacional, pero bueno, ya me has contestado. ¿Debe un historiador del arte relacionarse con sectores importantes? ¿Qué son relacionados con sectores? Bueno, intentamos políticos, empresarios... Pero te vas a relacionar de manera ineludible, depende la capacidad expansiva y personal que tenga el historiador del arte. Yo me relaciono con mucha gente, yo me relaciono con gente de todo el mundo. Román, vuestro profesor, sabe, yo consigo cuadros, a mí me piden que consiga un Picasso para una multinacional norteamericana de Oregón, que estoy haciendo ahora, y lo trato de conseguir, claro, por supuesto que sí. Yo he negociado en Japón una colección de Miró, que es la colección privada tal vez más importante del mundo, que tiene actualmente el Estado portugués. Pues claro que ¿Está sí. en Oporto expuesta? Sí, esa fue esa colección de Oporto. Habíamos ido a ver. Esa colección la negocié yo en el año 2002. Y bueno, ¿cómo crees que afecta el trabajo e investigación de un historiador del arte a la difusión de la obra de un artista? ¿Cómo afecta? El trabajo o la investigación de un historiador del arte a la difusión de la obra de un artista. Hombre, yo creo que es fundamental. Un historiador del arte, si es historiador, no crítico, trabaja con lo contemporáneo, con lo más actual. Claro, trabaja, piensa, hay que diferenciar. El historiador de arte trabaja con la historia, con una cierta historicidad proyectual. Es decir,
trabaja sobre un artista que ya tiene un proyecto a lo Claro. mejor de 20, 30 o 40 años. Que ya Otra es cosa es el conocido. crítico, que trabaja con el artista actual. Por eso hay que diferenciar muy bien, y lo hizo al principio. Un historiador del arte trabaja con la historia. ¿Y qué es la historia? Es el marco que define un proyecto a lo largo de los años. Y un historiador del arte, si es historiador del arte, no crítico, evidentemente, o comisario de exposiciones, evidentemente ayuda a la proyección de un artista, pero lo hace siempre a posteriori. Pero, claro, ¿cuánto tiempo debe pasar para que, si tú juzgas esa obra, puedes ser crítico o historiador? Vamos a ver, no hay, digamos, parámetros temporales precisos, eso es aleatorio. Es decir, si yo cojo a un artista como Jean Dubuffet, es evidente que Jean Dubuffet triunfa como artista muchísimos años, o cojo mucho más años después, o si cojo a un artista como Louis Bourgeois, que muere con 99 años, quiero recordar que muere en 2010, esta artista norteamericana, grandísima artista, triunfa internacionalmente a partir de los 75 años, e incluso representa a los Estados Unidos con casi 90 años en la Bienal de Venecia. Es decir, si la señora Louise Bourgeois hubiera muerto con 50 años, nos hubiéramos perdido a una grandísima artista. Pero hay artistas que a los 40 años ya son reconocidos. Sí. Es decir, ¿cuándo tengo que tratar a Jeff Koons o a Damien Hirst? Pues Jeff Koons y Damien Hirst empezaron a ser reconocidos con 35 años y a entrar en el gran mercado. El arte es mediático, por tanto, si tienes una proyección internacional en el circuito a partir de una situación de mercado o en macromuestras, es evidente que vas a salir antes. No debéis olvidar que hay algo fundamental. La proyección de un artista hoy la hace el mercado y las macroexposiciones internacionales. Si tú no estás en una galería, una gran galería de circuito, va a ser muy difícil que entres en el circuito cultural también. Va a ser muy difícil, y en los museos. Por tanto, esa respuesta es aleatoria. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias lo dicten, que a veces es el azar. Louise Bourgeois, a los 50 años, no era muy conocida. Jeff Koons, a los 30, ya era conocido. Jeff Koons nace en el año 55, en el año 1985, justo cuando tiene 30 años, y es una star. Entonces, y a partir de ahí tenemos una star millonaria, igual que Damien Hirst. Pero si coges a otros artistas, se mueren y no han sido muy conocidos, ¿no? El modelo de artista maldito que se daba mucho en la vanguardia histórica, que ha vendido muy poco, que ha muerto, piensa o Van Gogh o Modigliani, que son precios multimillonarios ahora, que se han muerto sin un centavo, ¿no? Que sí que ha cambiado, porque ha cambiado la estructura social de la consideración del artista también, en un circuito, ha cambiado el coleccionista, es decir, han cambiado los intereses del arte. No es solo lo que quiera el historiador, es lo que definen las circunstancias periféricas dentro del campo del arte. Y bueno, ¿cuáles son los criterios que más tienes en cuenta a la hora de valorar una obra, ya sea actual o antigua? Bueno, yo lo que valoro en una obra de arte hay dos segmentos para mí. Uno es subjetivo, es puramente emocional, me tiene que interesar en principio. Si no me interesa, no. Y luego hay otro objetivo, que es el valor creacional de la obra de ese artista en el contexto en que está produciendo la obra. Para mí eso es fundamental. La parte subjetiva, la parte emocional, que a mí me guste ese artista, y en segundo lugar una parte objetiva, que es su creación, su proyecto, en el contexto en el que está haciendo la creación, ¿no? En el marco que está haciendo la creación. Pero siempre busco en un artista que diga algo nuevo. No me interesan los artistas reproductivos, que reproduzcan lo que se ha hecho, y que lo único que tienen es
oficio, porque el oficio, si es solo oficio, es artesanía, no es arte. ¿Y qué importancia crees que tiene el coleccionismo privado? El coleccionismo privado. El coleccionismo privado es fundamental. Sin el coleccionismo privado no existiría el arte. O sea, existiría la creación, pero difícilmente existiría el gran arte. El coleccionismo privado es como en el fútbol. En el fútbol, ¿qué es más importante? ¿El futbolista o el aficionado? Un futbolista puede pasar por 10 equipos. Yeah. Un aficionado siempre es forofo de un equipo y es el que va a sostener la identidad de ese equipo. No le va a fallar al equipo. Claro. Pero un futbolista va a estar donde le paguen y va a defender los colores del que le paguen. Yeah. El coleccionismo es una pasión sobre todo acrecentada desde el Renacimiento, y ese coleccionismo es imprescindible para que el arte no solo tenga un reconocimiento, sino para que el arte sobrepase la conciencia de pasión. Realmente, para que haya arte hacen falta 3 cosas. Un emisor, yo os lo decía a vosotros desde el punto de vista de la semiótica, que es el artista, la obra de arte, que es el mensaje, y un receptor, que es el espectador. Duchamp mismo dice, en un escrito dice, es imprescindible, ninguna obra de arte está terminada hasta que es mirada, hasta que es percibida. Yeah. Entonces, puede ser un perceptor, que no hace falta que sea coleccionista, pero la percepción más apasionada es la del coleccionista, la de aquel que quiere poseer el arte. Y desde el punto de vista mercantil, es imprescindible también la labor del coleccionista. Creo que es uno de los intereses fundamentales del arte. Y bueno, por último, ¿qué consejo le darías a un estudiante de Bellas Artes que quiere enfocarse ahora hacia la labor de un historiador? La labor de un historiador. O sea, que quiere... Un estudiante de Bellas Artes... Que acaba la carrera y quiere... Vamos a ver, yo no identifico mucho un estudiante prefiero que un estudiante de Bellas Artes se dedica a la práctica artística. Claro, o sea, habría que estudiar historia del arte. A la práctica artística. Si por cualquier motivo quiere dedicarse a la historia del arte, lo invito a que profundice más en la historia del arte. Precisamente esta facultad no es un modelo de nada. Es la única facultad de España donde solo hay, en un grado, un cuatrimestre de historia del arte. En primero, además. En primero, además, ¿no? Y menos mal. Por lo tanto, yo no voy a aconsejar y si quiere ser historiador del arte, evidentemente le aconsejo que vaya a una facultad de historia del arte o una escuela de arte y que haga 2 cosas. A, que estudie historia del arte, que estudie inglés y que viaje, que vea museos, galerías y que hable con artistas. Yeah. Esa es la única forma. No me interesan los historiadores del arte que se quedan en un despacho, porque eso no lleva a ninguna parte. Bueno, pero de todas formas en esta facultad, en segundo, por ejemplo, tenemos con Susana Zendán. Susana, tenéis con Susana también. Este año, por ejemplo, tenemos con Román. Sí, que también nos enseña... pero lo de Román lo plantea desde otro punto de vista, no desde la historia del arte. Ya, sí. La historia del arte es otra cosa. Sería explicaros el arte contemporáneo diacrónicamente, a la luz de los hechos históricos y secuenciado a través de diferentes periodos. La historia del arte. Román hace básicamente más una visión de la crítica y de la estética, con un poco de mezcla de la historia del arte, un poco de todo, claro. Pero que es que no puede hacer otra cosa, tiene que hacer eso, porque su situación está, y es importante que lo haga además, porque alguien tiene que hacerlo. Creo que entonces el trabajo que está haciendo él es muy, muy importante. Pues muchas gracias por el tiempo. Bueno, Ya quedamos. Quedamos así entonces. Vale.